Yo me llamo Isabel Carmen Eckerl, actualmente tengo 61 años, soy oriunda de la ciudad de Mar del Plata. Cuando tenía 21 años, estando detenida, secuestraron a mis suegros, Federico Báez, Agnes Acevedo y María Ercilia Báez. Luego aparecieron muertos, secuestraron a mi madre, María Carmen Gromas, y 6 meses después secuestraron a mi esposo, también Federico Báez. ¿Qué nos puedes contar de tu primera formación y cómo te fuiste acercando a la política? Yo a la política siempre me gustaron los temas de historia, siempre fui rebeldona, como decía mi mamá, me gustaba mucho el debate, y de la política específicamente yo tenía un tío, Luis Palacios, cuñado de mi mamá, radical, muy militante, un tipo caudillo en el mejor, digamos, de los sentidos, de un referente de base del radicalismo. Y un tipo con unos principios muy sólidos. Con él fui a los 11 años a la primer movilización, que fue para festejar que había ganado el doctor Ilia la presidencia. De todos mis primos fui yo. Digamos, me gustaba mucho, y me gustaba mucho escucharlo hablar a mi tío. Ahí empecé a leer los primeros libros de historia de caudillos. Y después yo iba a un colegio de monjas, no de los más cogotudos de Mar del Plata, pero un colegio de monjas. Y teníamos algunas profesoras. Bueno, en principio yo desde muy chica siempre me había gustado, iba a dar catequesis a los barrios, acompañaba a la monja a llevar cuando llevábamos ropa y libros a los pibes de Batán o de algún barrio, y tenía 9 años y iba sola con la monja un sábado. Digo, se ve que nadie me obligaba, lo hacía porque me nacía eso, y bueno, y después fui perfilando esos gestos de solidaridad en una actitud política. Y si bien en mi casa mi padre venía del socialismo europeo, mi viejo militó en el sindicalismo austríaco a principios a finales de los 20, principios de los 30, mi viejo había nacido en 1907, gastronómico, y él tenía el perfil de ese socialdemócrata, no el actual socialdemócrata, un socialdemócrata a principios de siglo. Y no entendía el peronismo para nada, mi mamá también radical. Y yo siempre digo que a mí me hizo peronista una profesora muy gorila, que decía tantas barbaridades en contra de Evita y del peronismo en general, que a mí me dio curiosidad de ver por qué decían esas cosas, porque me parecían contradicciones muy flagrantes. Por ejemplo, decir, nos puso todas las láminas que necesitábamos en la escuela, las máquinas de coser, y teníamos obligación de darle un beso y después nos lavamos la cara. Yo decía, pero ¿cómo? Te están... decía, no entendía. Bueno, cualquier similitud con la actualidad es coincidencia. Y bueno, y ahí empecé a leer, a buscar datos sobre el peronismo. En el barrio había unos pibes peronistas y entonces me puse a hablar con ellos. Y cuando estaba en 5º año, empecé a participar en las primeras reuniones de centro de estudiantes que se hicieron, hasta que salió una nota en el diario y la monja me cerró el centro de estudiantes que había organizado en la escuela.
Y bueno, pero ya con esa inquietud mucho más armada, una amiga mía que estaba un año más adelantada ya había terminado y empezado la facultad, estaba en una agrupación peronista, y bueno, ya empecé a incorporar Hernández Arregui, Jaureche, Scalabrini, y bueno, y ahí después ya empecé en la facultad y empecé sociología en el 70. Participé en un movimiento que hubo así medio de refilón en Mar del Plata en el 69, antidictatorial, muy general, digamos, que habían hecho jóvenes de la facultad, que fue cantar la marcha Sarmiento después del desfile militar, digamos, que fue tan provocativo que hasta gente presa llevaron. Y bueno, y después en la facultad empecé a militar, en lo que sería el correlato a nivel nacional fue el Frente de Estudiantes, el Frente el FEN, Frente de Emancipación Nacional. Y ese era un correlato que había en Mar del Plata. Y ahí estuve un tiempo, menos de un año, y después, bueno, yo después de la mitad de año lo conozco en las movilizaciones, en los años 70 hubo muchas movilizaciones, la propia CGT, además de la CGT de los argentinos, la CGT oficial también hizo movilizaciones contra la dictadura, el propio Rucci, digamos, llamaba esas movilizaciones, y participaba el estudiantado, el movimiento obrero organizado que había en Mar del Plata, y bueno, y en esos avatares lo conocía a quien fuera mi compañero, mi esposo, Federico Báez, que vinieron mi suegro y él y mi hijo a limpiar el nombre, porque el primer Federico Guillermo Báez que se conoce son 6 o 7 generaciones anteriores, había participado como correo con Urquiza en la guerra de la Triple Alianza, del cual mi suegro, mi esposo y ahora mi hijo se avergüenzan, digamos, de ese antepasado. Y bueno, ahí nosotros armamos, junto con otros compañeros, los grupos de apoyo a la CGT de los argentinos. Después nos incorporamos a un movimiento que estaba en surgimiento en Mar del Plata, donde había gremios, agrupaciones de base, el sindicalismo, un gremio que estaba en la comisión directiva, pero porque era su agrupación la que había surgido, que era UTA de Mar del Plata, que fue varias veces intervenida por la UTA Nacional, porque era muy combativa ya, y nos prestaban su salón y nos encontrábamos con viejos dirigentes de la resistencia peronista, éramos estudiantes universitarios, trabajadores organizados de la construcción, de gastronómicos. Había distintos sectores que convergíamos en esas reuniones en lo que se llamó Movimiento de Bases Peronista. Que ese movimiento de bases casi hasta el 73, porque se dieron las discusiones más ricas y desde allí, desde ese lugar, se hicieron las primeras movilizaciones más importantes después de lo que puede haber sido las épocas más de enfrentamiento del CONINTES y de la resistencia. Se organizaban, los colectiveros no cortaban boleto, levantando determinadas reivindicaciones, entonces todo el resto de las agrupaciones participaba haciendo piquetes dentro de los colectivos, entregándole volantes a la gente.
se hicieron una asamblea en contra del aumento del boleto donde participaron 1000 y pico de ciudadanos, o sea que fue convocada la ciudadanía en general y para la época, digamos, 71, eso era muchísimo. Y eso fue de alguna manera, si bien fue una convergencia en un momento de gente que estaba suelta en pequeñas organizaciones, después fue semillero de otras organizaciones. De allí surgieron compañeros que fueron el referente de la FAP y el peronismo de base de Mar del Plata, 4 o 5 compañeros y yo participamos en lo que fue la primera formación de la FARC en Mar del Plata, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y bueno, allí nos encontró en el momento en que Galimberti, por orden de Perón, hace el 28 de junio del 72 un acto, creo que en la Federación de Box, y donde relanza la Juventud Peronista. Y entonces, bueno, todos los que, digamos, ahí se daba ya una discusión muy profunda con la gente que estaba en el peronismo de base. Estaban planteando que esto era una lucha popular y prolongada, que había que armar una alternativa independiente de lo que era Perón, por ejemplo. Y había otro grupo que hasta un tiempo pudimos confluir en el movimiento de base y bueno, ya después no se podía porque eran, no podía tener más o menos apoyo, más o menos crítico con Perón, pero aceptaba, digamos, el liderazgo de Perón en la formación de las organizaciones de base y revolucionarias. Y entonces, bueno, la conformación de la Juventud Peronista pasó a ser, a partir de ese junio, la organización de base que nosotros, que estábamos en la FARC, pero que teníamos una fuerte presencia sindical y barrial, desarrollábamos el trabajo político en distintos barrios de Mar del Plata y teníamos locales abiertos. A partir de ese momento fueron los locales de la Juventud Peronista. Y bueno, ya después empezó a partir de cómo se fue abriendo las posibilidades, la realidad en aquel momento, bueno, se fue expandiendo. En Mar del Plata no fue ajeno a lo que fue el resto del país y por ahí de pequeñas agrupaciones de golpe sobre fines de los 70, 72, principios del 73, explotar en grandes agrupaciones, en los barrios, el acercamiento de la gente. Nosotros entrábamos a los barrios y donde teníamos trabajo y sentíamos y veíamos si existía realmente el apoyo popular a las propuestas que trabajábamos con la gente de organización popular, digamos, ¿no? ¿Y vos luego entrás a militar en Montoneros? Cuando la fusión. Yo empiezo a militar en Montoneros cuando la fusión, a mediados del 73. Trabajamos durante la primera mitad del 73, como FARC, pero ya en discusión política porque no había ningún hecho armado. Y bueno, y participo de la fusión en el 73. Y a partir de ahí me reivindiqué, mientras existió la organización Montoneros, como miembro de la misma, digamos, de alguna manera miembro de base y referente en un determinado tiempo de lo que fue la propuesta para las mujeres peronistas en Mar del Plata, siempre hablando de Mar del Plata. Después que yo el 22 de septiembre del 73 tengo a mi hijo,
el sexto, Federico Guillermo Báez. Tengo a mi hijo Fede, y después de eso empiezo a trabajar dentro de lo que sería la rama femenina, la agrupación Evita, que era la agrupación Evita de la rama femenina, y que era una organización política de base que respondía de alguna manera a montoneros, si bien no necesariamente toda la gente que participaba formaba parte de Montoneros, digamos. ¿Y tu esposo en qué militaba en ese momento? Mi esposo militaba militaba primero en la Juventud Peronista y a partir del 74 en la JTP. Empezó a trabajar en el Banco Provincia de auxiliar y entonces empezó a militar en la JTP, que era la Juventud Trabajadora Peronista. Y en este contexto que me señalás de Mar del Plata, ¿qué rol tenían, por ejemplo, organizaciones como la Concentración Nacional Universitaria? Concentración Nacionalista Universitaria. La Concentración Nacionalista Universitaria eran tipos que nosotros habíamos conocido en otra época, 68, 69, tipos que eran nacionalistas, que reivindicaban el movimiento Tacuara, pero que el movimiento Tacuara también después había tenido, como que había evolucionado, había gente que había formado parte de eso, que, qué sé yo, José Luis Nel o algunos otros compañeros que formaron parte de propuestas revolucionarias después. Esta gente se reivindicaba peronista, para nada eran de izquierda, pero nosotros teníamos discusiones de café, digamos, hasta que en el año 71, en Mar del Plata, el CNU mata en una asamblea universitaria a Silvia Filler, que era una estudiante de arquitectura. A partir de ese momento se cortó, digamos, el diálogo y, bueno, ellos necesariamente también se abroquelaron como un grupo nacionalista bien de derecha, se asocia a los sectores más amarillos, más fachos del sindicalismo. En Mar del Plata había el sector de la construcción, así como Coria estaba a nivel nacional, allá había uno que era Mansilla, que era el colmo del participacionismo, un tipo que venía de la mayor pobreza, que había sido un obrero de la construcción y lo habían convertido al tipo en un empresario, y se había convertido, digamos, ¿no? Un tipo capaz de vender a sus compañeros trabajadores por 3 monedas, participar en los negociados de los edificios, de la construcción. Famoso fue la construcción de los edificios que dan justo enfrente a la playa ahora no me va a salir el nombre, las playas de la Bajada del Uro, hay unos edificios que estuvieron muchísimos años sin terminar, y ese fue un negociado, por ejemplo, que había encarado el sindicato con el gobierno local de la época de la dictadura primera, de la dictadura de Onganía, y porque tapan todo el sol en la playa. Y los tipos no les importaba, digamos, ni vender a los compañeros ni nada. Bueno, en ese tipo de sindicalismo era el que trabajaba con el CNU. Y más tarde, yo personalmente no me acuerdo, pero hay compañeros que sí se acuerdan de la participación, y bueno, y dan cuenta algunos folletos, algunos reportajes del diario de Hugo Moyano participando en la Juventud Sindical, asociado con la gente de la Concentración Nacionalista Universitaria. Y además yo me acuerdo, y esto lo denuncié, yo lo declaré en el juicio, donde primeramente me presenté en el juicio llamado Juicio por la Verdad en Mar del Plata, cuando todavía no se podían hacer
los juicios por la existencia de las leyes de impunidad. Yo recuerdo una reunión que fue mi esposo, Federico Báez, con otro compañero de la Juventud Peronista, Eduardo Suárez, y juntos, como Juventud Peronista, a sentarse a hablar, porque habían empezado así ya agresiones en el 73 contra compañeros en los barrios y en los gremios y eso. Entonces van a hablar, y De Marchi, el que estuvo prófugo, De Marchi no el de Mendoza, sino el de Mar del Plata, que se llama, es un homónimo, Gustavo De Marchi, que es abogado, que es fiscal desde hace muchísimos años. Él era el representante, el que estaba a cargo del CNU, y él y 2 o 3 más encaran la negociación con los compañeros, que bueno, no llegaron a nada, pero esto le habían ido a decir los de la Juventud Peronista, que la no agresión a los compañeros, ¿no? Y ellos estaban en el local de la CGT, así que es altamente probable, digo, en Montoneros no participábamos ya, ¿no? De la década del 70 te detienen. ¿Y qué es lo que aducen para detenerte, y en qué año, en qué momento? A mí me detienen en julio del 75, a mediados de julio, 15, en una casa que alquilaba en ese momento. Habían ido un grupo de compañeros a comer un asado, porque despedían a un compañero y me pidieron si podía disponer de la casa, porque era una casa que estaba bastante alejada del centro, ya había problemas de seguridad. Se despedía un compañero de Mar del Plata y bueno, lo iban a despedir, lo hicimos en casa, y se hizo un asado en la parrillita que había, y bueno, en un momento salen 2 compañeros, se están yendo, los para la policía a unas 5 o 6 cuadras de mi casa, y el compañero se asusta y sale corriendo. El compañero que manejaba venía conversando, tratando de pasar bien la situación, y el otro compañero se asusta, empieza a correr, lo hieren, y así herido llega a la casa para avisar. Logra salir la mayoría de los compañeros de la casa para el lado contrario de lo que podía llegar a venir la policía. De hecho, todos los compañeros esos que salen se salvan. Y bueno, los que no habíamos, yo como dueña de la casa me estaba quedando para el último, digamos, y bueno, antes llegó la policía siguiendo el rastro, seguramente de la sangre, y ahí nos detienen. Y la acusación es la ley, la 24840, que es la de asociación ilícita, que eso en definitiva es lo único que tengo. Y la acusación del fiscal, que era De Marchi, yo lo presenté cuando fue el juicio en Mar del Plata, presenté todas las copias de lo que había sido la acusación del fiscal, y el fiscal me acusaba de traición a la patria, deshonor a la bandera, me pedía 14 años de prisión por todas esas cosas, digamos. Y bueno, me aplican la ley, la 2840, que es la ley de asociación ilícita calificada, digamos, que se condice con el 213 bis del Código, y que se había votado en el Congreso en el 1974, que la había presentado Perón como presidente, la había mandado al Congreso, que era antiterrorista la ley, y por lo cual los 8 compañeros de la Juventud Peronista renuncian. Cuando dan la discusión todo lo que pueden y terminan renunciando para no votarla. Bueno, y esa ley fue aplicada a los compañeros que detenían en esa época. Y digo, tampoco con mucho fundamento, digamos,
no estaba ni en medio de una operación militar, ni nada, digamos, y mi actividad fundamental siempre había sido, digamos, yo era muy conocida en Mar del Plata, el trabajo político, además yo como docente también había tenido una participación gremial bastante abundante, había formado parte de los fundadores de un gremio docentes que se llamaba CEPSEBA, creo que era algo así, docentes privados del sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque los docentes privados eran empleados de comercio en realidad y no tenían ningún tipo de respaldo legal y los echaban fácilmente. Bueno, creamos a principios del 72, 71, 72 creo, armamos ese gremio, por lo tanto también hice trabajo gremial bastante importante porque recorríamos las escuelas y bueno, después con lo que fue lo de la agrupación Evita y demás. Y de hecho, 4 años después de estar presa, me absuelve la Cámara, la propia Cámara, digamos, de la época de la dictadura, me absuelve. Pero me mantuve con PEN un año más todavía. ¿Y cómo y cuándo te enterás de la desaparición de tu esposo y de su familia? Nosotros en Olmos, yo estaba, en ese momento estaba en la cárcel de Olmos y había recibido una sola visita de Federico el 20 de noviembre del 75 y donde me dijo que la situación ya estaba muy pesada, que él iba a trabajar durante el verano y que después se iba a ir de ahí de donde estaba trabajando en la sucursal Villa Gesell del Banco Provincia. Me dijo, ni bien termine febrero me voy. Y acá no voy a venir, por ahora no voy a venir hasta que no cambie la situación, vamos a ver qué pasa. Bueno, el tema que el 1 de marzo, el 6, más o menos el 6 de marzo, estábamos escuchando nosotros la radio, la escuchaba una compañera, muy bajito porque la teníamos escondida, y mientras nosotros con pequeños candiles jugábamos a la baraja, y cuando era la propaganda de Radio Colonia, la persona que había escuchado repetía las informaciones que había escuchado. Y entonces en un momento dice, encontraron los cuerpos de la familia Báez al costado de la Ruta 2. Y a mí fue una cosa así, un segundo, dije, no, dijo la familia Páez, como si no fuera tan trágico, digamos, para la pobre familia Páez que hubiera sido ella y no la Báez. Y bueno, después lo repitieron y no, realmente era la familia Báez, así que me imaginé inmediatamente que eran ellos. Y no supe lo de mis padres durante muchísimo tiempo, yo no volví a tener información de mis padres, salvo por la mamá de una compañera que pasaban a avisarle que ellos estaban bien, porque ellos habían ido de Mar del Plata después que apareció mamá. Y entonces, bueno, me entero de esa forma. Y yo de Federico no me entero, no sé nada, digamos. Después de toda esa situación ya no tengo más noticias de Federico, ni buena, ni mala, ni nada. Hasta un determinado momento se comunicó con mis viejos, una vuelta llamó por teléfono, una vez mandó un disco para Guille, que está el disco, un disco de Marilena Walsh, y después lo que pasó con Federico lo supe muchísimos años después. Digamos, yo en el año 80
por gestiones del gobierno austríaco, salgo con la salida del país, me voy a Viena y bueno, suponía que mi esposo estaba desaparecido. Pero bueno, la presencia de un desaparecido suele ser muchas veces más presencia que ausencia. Y uno espera, por más que hayas leído y que sepas y que tengas una conciencia bárbara, lo ves y lo seguís esperando. De grande, ya con otro compañero, con más hijos y todo, más de una vez me pareció ver que venía. El Federico que yo había dejado de ver, el pibe de 23 años que venía caminando. Y en el año 2007 apareció en Mar del Plata un señor que había estado en el mismo campo de concentración, que él había sobrevivido, un señor mucho mayor que la mayoría, había sido delegado de la Micromar, y bueno, declaró que sí, que cuando él llega a la cueva es un centro clandestino de detención que tiene la aeronáutica en Mar del Plata, y bueno, Federico ya estaba ahí, y se acuerda porque le cuenta su nombre, el hombre recordaba 3 o 4 nombres, entre ellos el de Fede, y además cuenta la historia, que era empleado del banco, que tenía su familia asesinada y demás. Y bueno, un día lo sacan y lo que dicen es que este señor dice que, bueno, que lo que comentaron ahí que le habían pegado un tiro. Pero recién en el 2007 yo me entero de eso. Hasta ese momento no tenía una sola noticia. De hecho, no sabía dónde lo podían haber detenido, en ningún lado, porque cuando matan a los padres pasa a la más absoluta clandestinidad. Tipo que era un militante de base, digamos, más allá de que estuviera organizado y demás, es un militante de base que tenías que sostener un nivel de clandestinidad impresionante, porque se monta en Mar del Plata, hay un grupo que ahora no me acuerdo cómo se llama, que mata a un coronel de la Gada, al coronel Reyes. Creo que es el 11 de febrero del 75. Y creo que es el OCPO, la Organización Comunista del Poder Obrero, ahí está. Y que después ellos reivindican el hecho y se sabe quiénes formaron parte de ese comando y demás. De hecho están todos desaparecidos, desgraciadamente. Y se ve que por necesidades políticas se necesitaba tener un chivo expiatorio. Sabían dónde trabajaba Fede en Villa Gesell, un tipo que había sido también muy jetón, muy conocido en Mar del Plata, y lo van a buscar. No lo encuentran y bueno, y arman todo como los diarios. Está por un lado que lo buscan a Federico como el autor del crimen y no saben por qué matan a los padres. O sea, ese pobre matrimonio con su hija, o sea, vos mirás La Nación o cualquier diario de la época y como que no tuvieran que ver las informaciones. Lo fueron a buscar a Fede a la casa de los padres y bueno, se los llevaron a los viejos y a la hermana, y lo que decían en aquella época los militares es que, o lo que le dijeron, creo que fue a mi mamá cuando la tuvieron ahí, que mi suegro se había quedado en la tortura y que entonces habían tenido que matar a las mujeres para que no quedaran rastros no sé, de qué no quedaron rastros, porque deben ser los razonamientos de la impunidad. ¿Cuál era el nombre ¿puedes recordar el nombre de los padres de Federico? El nombre de los padres de Federico son, el nombre de mi suegro, Federico Guillermo Báez, mi suegra
Agnes Salvia Acevedo y mi cuñadita que tenía 20 años, María Ercilia Báez. Y mamá bueno, la van a buscar a mamá en el mismo operativo o un operativo simultáneo, el mismo día, a la noche, un 1 de marzo, y mamá estaba con mi papá, Eduardo Eckel, y con mi hijo Fede, Guille, que le decimos Guille. Y tenía 2 años y pico. Y entra toda la patota al departamentito donde estaban mis viejos, y bueno, están un rato. Mi viejo era pedicuro, y entonces a veces sabía tener 2 o 3 tornitos, los compraba por ahí más baratos acá y después iba y los vendía a un precio más accesible a los alumnos, porque fue el primer pedicuro que tuvo Mar del Plata, entonces tuvo instituto, formó gente. Y le llevaron los tornos, llevaron fotos de mi abuelita, todas las fotos que encontraron, y bueno, y en determinado momento, bueno, mi viejo se desmaya, se descompone, entonces mi mamá se levanta. Mi mamá era una señora muy valiente y un poco inconsciente también. Le dicen que no se levante y mi vieja con la mano le toca el arma y dice: yo le voy a hacer un té a mi marido. Se levanta, le hace el té, y entonces lo apuntaban al Guille y le decían: bueno, hay que matarlo ahora porque el día que sea grande nos va a odiar a nosotros y vamos a tener que empezar de nuevo. Entonces, bueno, supongo yo que por el carácter de mi vieja y demás se la termina llevando a ella. Tenían... los teléfonos estaban pinchados, porque después que se la llevan a mamá, mi papá inmediatamente habla por teléfono con un abogado, que era un abogado del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, que era paciente de él de pedicuría. A los 10 minutos le allanan la casa al tipo, le dieron vuelta a la casa al tipo, lo cagaron a palo. Que el viejo le había llamado porque estaba desesperado, no sabía qué hacer, como se le habían llevado a mi vieja. Y bueno, buscándolo aparentemente todo a Federico. Y a Federico lo encuentran, no sé si de casualidad o por seguimiento, que yo debe haber sido septiembre del 76. Pero bueno, yo en la detención mía de ese hecho no me entero, sino hasta el 2007. ¿Y vos estando en la cárcel, mantenés todavía vínculos con tu organización? Nosotros mantuvimos vínculo con la organización. De hecho, había un grupo que era de atención a los presos, que era sostenido por gente de la organización, por compañeros que militaban ahí, y se encargaban tanto de la colaboración en las cosas que nos dejaba entrar el penal, colaborando con los familiares, colaborando con cosas o con dinero, con lo que fuera, y además con información. Todos los documentos que se conocían afuera nos lo transcribían en lo que se llaman caramelitos, que es con letra muy chiquita, en un papel tipo papel avión, o de los de armado de cigarrillos, y bueno, y ahí nos pasaban los documentos más importantes que discutían afuera, hasta que en el año 76 es desbaratada la organización en La Plata, unos golpes muy duros, la gente, el que se salvó de esa comisión de presos se fue de La Plata, y bueno, fue a partir de ese momento era muy esporádico, no era nada orgánico. Alguna vez un compañero
nos mandaba por algún conocido saludos o nos tiraban que estaban, y después nosotros adentro intentamos mantener siempre tanto la organización, los que habíamos formado parte de la organización Montoneros, como los que formaron parte del PRT y el ERP, mantuvimos una estructura organizativa dentro de la cárcel que nos permitió mantenernos ágiles intelectualmente, comprometidos políticamente, tener una actitud resistente frente a la dictadura en el penal, que fue bastante agresiva, menor en el caso de las mujeres, pero bueno, de alguna manera también agresiva. La idea era que nosotros saliéramos de ahí muertas o locas, y bueno, hicimos todo lo posible para que saliéramos vivas y lo menos locas posibles. Nos comentaste que en el 80 te liberan, partís rumbo a Europa. Me voy a Viena. ¿Y qué actividades realizás allá? ¿Puedes hacer denuncias de algo? Sí, de todo. Yo allá lo que tengo parte de mi familia, toda la familia paterna, que fueron muy solidarios conmigo, entonces yo tuve casa desde un principio. Después en Viena había un colegio de las mismas monjas donde yo había estudiado y fueron extremadamente solidarias conmigo, tanto una de las monjas que había estado en 5º año dirigiendo el colegio donde yo estudié, Mar del Plata, que por otro lado a mis viejos cuando tuvieron la persecución les ofreció la clausura de la escuela y todo para tenerlos. Las mismas monjas, algunas de esas monjas, también fueron muy solidarias conmigo allá, me dieron trabajo. Yo trabajaba en la parte de la limpieza porque no me acompañaba el idioma, si bien yo había sabido el alemán, después no lo había practicado, así que no podía estar al frente de un grado. Pero sí la monja me pagaba como si yo fuera maestra. O sea, de alguna manera me compensaba. Y, por ejemplo, yo, si bien hacía la limpieza, junto con otra chica, la monja a mí me permitía, después que terminaba eso, participar, eran jardines de infantes donde yo estaba, participar adentro de los jardines y colaborar con los pibes, y ahí es donde yo aprendí un montón a hablar, porque los pibes no les importaba si yo hablaba mejor o peor. Entonces, sin agresiones, en general me decían, no, tanto, esto se dice de tal manera, tal otra, y digamos, recuperé bastante del idioma allí. Y en el 80, en septiembre, mi mamá logró que una jueza en Mar del Plata le firmara la autorización para sacarlo a Guille. Y bueno, y Guille pudo salir, porque durante varios meses no le permitían. Y bueno, y después allá, yo, como había mucha denuncia de organismos argentinos y organismos solidarios europeos en distintos lugares, denuncias sobre los desaparecidos, lo que hicimos con otras compañeras que también estaban allí y otras que estaban en Suecia fue armar denuncias sobre la situación de las cárceles, de lo que podían ser las cárceles legales, que también era una parte de la denuncia que no estaba hecha, y entonces, bueno, estuvimos en reuniones de Naciones Unidas, en Ginebra, en todos los foros que nos fue posible. ¿Y en qué año regresás? Yo vuelvo... la verdad que yo... sí, es un exilio, digamos, pero yo trabajé, a los 2 meses de llegar tuve una estabilidad laboral, tenía un sueldo que me permitía moverme con tranquilidad. Viena es un país muy chiquito, así que lo recorrí casi todo. Y a mí también me había colaborado para mi libertad un grupo de Amnesty Internacional de Viena, así que también tenía relaciones con ellos y recorría distintos lugares
de Viena haciendo charlas contando un poco la historia de lo que había pasado y de lo que era la situación en la Argentina. Y además yo tenía mi familia, no lo viví como un exilio. Austria no sentí que me rechazara, como por ahí es un sentimiento de muchos de los exilados que sienten un rechazo. No lo sentí quizá por eso, porque estaba la familia, porque para mí era un lugar que tenía que ir a disfrutarlo como algo pasajero. Yo quería volver a Argentina. Y de hecho, muy a principios del 82, yo me voy para México a conectarme con mis compañeros de organización para volver. Justo se da lo de las Malvinas, entonces no era un momento para volver y esperé allá. Me quedé con los hijos más chicos de una compañera que estaba preparándose para venir a buscar al país a su hija que estaba desaparecida. Y bueno, cuando terminó la parte bélica de Malvinas, me vine. Me vine a la Argentina clandestinamente, digamos, sola, porque la organización no estaba en condiciones de sostener a nadie más así clandestino en el país. Había sido duramente golpeada hasta hace un tiempo antes. Pero bueno, mi voluntad era volver y trabajar políticamente. De hecho, vuelvo y empiezo a trabajar en una comisión peronista de derechos humanos, asistiendo a los compañeros que estaban presos, asistiendo a los familiares, visitando familiares de detenidos desaparecidos. Los compañeros me habían dado un poco de dinero y bueno, en algunos casos yo visité, qué sé yo, cientos de casas y en algunos lugares la gente era más receptiva, entonces le decía, bueno, esto es un dinero que le envían los compañeros de militancia de su hijo, de su hija. Y en otros lugares, bueno, decía que era la Cruz Roja, que mandaban esto y no era mucho dinero, eran 50, 100 dólares y por familia, y bueno, y eso era como una ayuda para sostener la denuncia. Y estuve en esas condiciones y militando en lo que era intransigencia y movilización también, hasta el 83 que se levantó el estado de sitio. Tengo una consulta en cuanto a los juicios sobre la desaparición de tu esposo. ¿En qué estado está? ¿Hubo una causa? Yo participé en los juicios juicio por la verdad que se hicieron alrededor del 2000 y después del levantamiento de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrió la instancia de los juicios en Mar del Plata. Uno de los juicios es que ya tiene varias etapas sobre la base naval y otro que también tiene más de una etapa, que es el juicio por la cueva, la comisaría cuarta y creo que una comisaría de Necochea también, que estaban entrelazadas. Yo fui testigo, me presenté como testigo, fui convocada como testigo. Yo pude contar en ese juicio lo que me acordaba y lo que en muchos casos sabía por relatos de mis padres, porque bueno, yo desgraciadamente en el 75 fui detenida y todo eso lo sé por lo que me contaron. La parte más pesada de la dictadura yo lo pasé detenida, que de alguna manera era estar en manos de la dictadura, pero con esos toques así, digamos, de suerte, es decir, bueno, estaba en manos de ellos, pero como caracterizaron la
la cárcel de mujeres como una cárcel vidriera. Nunca tuvimos, por ejemplo, una represión como tuvieron los varones, ni de golpes, sí de mucho encierro, de muy mala comida, de ausencia de determinados alimentos, de falta de posibilidades de hacer manualidades y demás. Mucho tiempo casi sin lectura, sin diarios, sin visita de contacto, o sea, eso existió, pero nos permitió de alguna manera tener condiciones para resistir a todo eso y mantenernos lo más enteras posibles. Pero bueno, no viví de afuera, o sea, hay muchas cosas que yo no pude contar como vivenciales, que es lo de la detención de la familia y lo demás. Pero bueno, de todos modos me presenté, planteé todo lo que yo conocía. El juicio ese terminó, se leyeron las sentencias el 1 de octubre del 2012. Eran 70 y pico de personas entre detenidos y detenidos desaparecidos y muertos, asesinados. Eran alrededor de 70, 75 personas. Las condenas eran 17 acusados, 7 fueron condenados a perpetua y después las otras condenas fueron bastante livianas. Inclusive hubo un par de casos de gente que fue puesta en libertad inmediatamente. Personalmente, esto es absolutamente personal, pienso que no importa a veces la cantidad de años. Digo, en determinados represores sí es simbólico. Que Checolás tenga 450.000 años es importante. Pero después, bueno, después hay tipos que sabemos que no les va a dar la edad para terminar de cumplirlos y es una señal a la sociedad que tengan un juicio justo, con derecho a la defensa y una condena. Digamos, hay una condena de la sociedad y entonces no importa si son 7 o 10 años, desde mi punto de vista. Hay una condena y si esa condena social fortalece, digamos, bueno, es posible que eso desanime la posibilidad de que estos delitos se cometan nuevamente. Hace algunos años, con un grupo de compañeras tuyas de detención, redactaron un libro, Nosotras presas políticas. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Cuál fue la idea? Muchas veces conversábamos, nos juntábamos para festejar cumpleaños, por ahí con compañeras que nos veíamos esa vez y no nos volvíamos a ver hasta un año después. Pero fuimos manteniendo contacto, todos los que vivíamos en la zona capital, Gran Buenos Aires, y siempre hablábamos de poder plasmar en un libro lo que había sido nuestras experiencias. Se aceleró eso porque había una compañera de las que también pensaba que había que hacer eso, que venía luchando contra un cáncer, Mariana Crespo, y de alguna manera fue un intento de fortalecer un proyecto de ella para mantenerla viva. Y entonces, bueno, ella fue una de las impulsoras del libro, junto con 2 o 3 compañeras más, y también, digamos, en homenaje a ella cuando falleció, fue como, bueno, es un pacto entre nosotros de que el libro tenía que salir, teníamos que tratar de relatar lo más posible, lo más objetivo posible o lo más completo posible, lo que habían sido nuestras vivencias en Olmos y en Devoto.
¿Cómo se llamó el libro? El libro se llama Nosotras, presas políticas. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿Seguís vinculada a la política? Sí, yo sigo militando, siempre seguí militando en distintas agrupaciones. A veces trabajaba de maestra, entonces, bueno, militaba en las agrupaciones docentes, dejaba el puesto de trabajo y me iba a hacer otra cosa. Bueno, trataba de acompañar la militancia con el trabajo, porque yo formé una pareja a finales del 84, tuve 2 hijos más y, bueno, intentaba que la militancia tuviera que ver con eso para poder dedicarle un poco de tiempo a mis hijos, el tiempo que al Guille no le había dedicado en su momento, digamos que era mucho más fervorosa la presencia mía en la militancia, digamos, más allá de que lo llevaba conmigo, pero no era lo mismo que estar en la casa jugando un rato. Traté de saldar esa deuda con los... Pero bueno, milité siempre y hoy, desde hace un par de años, participo en Peronismo Militante, que es una agrupación nacional y es una participación mínima porque trabajo muchas horas y trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, específicamente en la ley 24411, que es reparadora de las situaciones de desaparición forzada. ¿Hay algo más que nos quieras contar, que sientas que haya quedado? No, que bueno, simplemente que todo lo que hice, quizá mejorándolo un poco, lo volvería a hacer. Que estoy muy orgullosa de la generación que tuvo la voluntad política de cambiar la realidad en la que vivíamos, que fue costoso, pero que de alguna manera valió la pena, que quizás nuevas generaciones retomaron desde otros lugares, con posibilidades políticas distintas, y quizá más adelante se pueda profundizar. Es eso. Muchas gracias.